nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La misa de hoy, como todos los domingos, la ofrecemos por todas las intenciones que hemos encontrado en el Facebook, amigos del Templo Parroquial Loncham. Todas las intenciones que fuimos encontrando a lo largo de la semana, las traemos a esta Eucaristía. Antes de comenzar esta misa, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los que se arrepienten de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué.
Josué reunió en Siqueán a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros, a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran al justo, y sus oídos escuchan su clamor, pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Gusten y vean qué bueno es el Señor. La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia,
por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos al final del capítulo en el que Jesús, en el capítulo de Juan, en el que Jesús multiplica los panes. Y Jesús, que multiplicó el pan y le dio de comer a los 5.000 hombres, más mujeres y niños, empieza a explicar este milagro que él realizó. Y después de su enseñanza, o mientras estaba enseñando, la gente que lo escuchaba se comenzó a ir, a tal punto que de los 5.000 hombres y mujeres, más las mujeres, más los niños, en un momento Jesús se queda solo con los discípulos y le dice: «¿Ustedes también quieren irse?». Es interesante ver cómo el Señor no tuvo mucho éxito cuando anunció el discurso del pan de vida. Y es interesante ver cómo Jesús, frente a la multitud que no adhería a lo que él proclamaba, no alivianó el mensaje ni lo hizo un poquitito más suave como para que la gente se quedara, sino que Jesús vino a anunciarnos la salvación, y esa salvación que nos vino a anunciar muchas veces se enfrenta, se confronta con la incomprensión o con la libertad humana que le dice que no. Había una abuela que en nuestra comunidad de Longchamp que siempre me decía que ella tenía
muy poco éxito con sus nietos cuando los exhortaba a que vinieran a misa los domingos. Y que a ella la llenaba de consuelo este capítulo de Juan porque decía, a Jesús le fue peor. Y con eso ella quedaba satisfecha. Comentario más, comentario menos. El católico tiene que saber que anunciar a Jesús no siempre va a encontrar del lado de la libertad humana el deseo de escuchar, adherir y permanecer unidos a este Jesús que nos viene a anunciar la salvación, que nos viene a anunciar la verdad. Como con Josué en la primera lectura y como Jesús en el Evangelio, el ser humano está invitado, nosotros estamos invitados a adherir o no al mensaje de Jesús, de adherir o no a la persona de Jesús. Tenemos la posibilidad, porque somos libres, de elegir o de rechazar a Jesús. Siempre cuando uno elige, de alguna manera se va eligiendo. Uno cuando elige a la que quiere que sea su esposa o al que quiere que sea su esposo, sabe que está eligiendo a alguien con quien va a caminar toda la vida y que esa elección de alguna manera condiciona su futuro. Cuando uno elige, por ejemplo, un equipo de fútbol, cuando uno se hace hincha de Ferro, sabe que va a condicionar todo su futuro a un éxito permanente. Bueno, más o menos. Cuando uno elige un trabajo, cuando uno puede elegir, cuando uno tiene la gracia de poder elegir un trabajo, una profesión, uno sabe que está eligiendo qué es lo que va a hacer el resto de su vida. Siempre que nosotros elegimos, nos elegimos. Porque cuando elegimos, vamos determinando y vamos condicionando nuestro futuro. Y eso no solamente cuando uno hace elecciones, digamos así, de las importantes. Nuestra historia de salvación, nuestra historia de relación con Jesús viene condicionada, viene determinada por las pequeñas elecciones que hacemos todos los días. Y tendríamos que estar atentos a cómo es que elegimos. Hay elecciones muy pequeñas que nos ponen en el camino del Señor. Y hay elecciones muy pequeñas que nos comienzan a alejar. Yo puedo elegir si con el celular miro cualquier cosa o agarro el Evangelio del día. Puedo elegir ir al supermercado y hacer las compras, y también puedo elegir, si es que estoy cerca, cuando voy al supermercado, pasar por la iglesia y ponerme en presencia del Señor. Pequeñas elecciones, pequeñas opciones que me acercan y me alejan. Puedo elegir hacerme el distraído cuando voy en el colectivo y no darle el asiento a la persona mayor o a la embarazada. O puedo hacer un acto de sacrificio, yo que vengo cansado de trabajar, que vengo a hacer un esfuerzo importante en el día, para alivianarle el día a una persona que puede estar necesitándolo más que yo, porque lo hago como un servicio a Jesús. Las pequeñas elecciones van eligiéndome, yo eligiendo hacer esto, me voy eligiendo. Y eligiéndome voy direccionando mi vida. Y el Señor me deja elegir. Él me invita a vivir en comunión con Él. Me muestra cuál es el camino. Me da su gracia para sostenerme en ese camino. Y después me dice, ¿qué querés hacer? Hacelo. El Señor hoy hace la pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro responde, ¿a dónde vamos a ir, Señor?
Solo vos tenés palabras de vida eterna. Solo en vos hemos encontrado la vida. Y porque creemos en vos, sabemos que vos sos el Señor. Y que viviendo con vos experimentamos esa vida nueva. Pero esa vida nueva, y vuelvo a decir, se sostiene de las elecciones que vamos haciendo. Y guarda, no de las grandes elecciones, sino de las que hacemos cotidianamente, de las que hacemos, de las muchas elecciones que hacemos a lo largo del día. Por eso nosotros en esta Eucaristía queremos pedirle al Señor que Él nos ayude a que tomemos conciencia de que tenemos que hacer la opción por Él a lo largo del día muchas veces. Que Él nos ayude a que con las opciones que vamos haciendo nosotros no solamente tomemos conciencia, sino que nos propongamos elegir a Jesús. Queremos pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría y fortaleza para trabajar en esto cotidianamente. A cada momento del día yo puedo elegir ponerme más cerca de Jesús o alejarme de Él. Y a veces lo hago de un modo inconsciente. Por eso queremos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé fortaleza para meternos en este ejercicio. Y vamos a pedirle que Él nos ayude para que nosotros, trabajando en esto de elegirlo siempre al Señor, con nuestras opciones hagamos que nos acerquemos a Él y podamos vivir de esa comunión que nos llena de vida, que nos da la vida eterna, como decía San Pedro. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por todos los beneficios con los que Él sostiene nuestra vida cotidiana. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la gracia de que día a día lo volvamos a elegir y que en nuestras elecciones cotidianas sepamos ponernos cada vez más cerca de Jesús. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía también por todos los que están padeciendo las consecuencias de las cuarentenas, por todos los que están atravesando dificultades familiares, laborales, por los que están enfermos. Y vamos a pedir especialmente por aquellos enfermos que están alejados de sus seres queridos. Vamos a hacer ahora un poquito de silencio para que cada uno en su corazón pueda expresar, pueda decirle al Señor lo que quiere pedirle en esta misa. Escucha, Padre, nuestras intenciones, aquellas que hemos expresado y aquellas que tenemos en nuestro corazón. Te pedimos que nos escuches por Cristo nuestro Señor. Amén. Vi tanta gente domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas, y adiviné tu abrazo gigantesco, y sé que sus historias te inspiran. Por
hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste al mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge y su auxiliar Ignacio, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, con los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juntos como hermanos, hagamos la oración de los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que quitas
Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros que ahora estamos invitados a compartir su mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y ahora en casa, con la oración que sepamos, con nuestras propias palabras, vamos a hacer la comunión espiritual. Vamos a pedirle a Jesús que nos dé la gracia de recibirlo espiritualmente ahora que no lo podemos hacer sacramentalmente. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de inundar nuestra vida con su presencia. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor. No hay mayor amor. Este es mi cuerpo y mi sangre. Todo esto es lo que soy. Estaré siempre entre ustedes, aunque parta no me voy. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor. No hay mayor amor. Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz. Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.